Bueno, muy bien, nos metemos en la próxima entrevista. Como decíamos, el próximo gobierno incluyó en el borrador de ley de urgente consideración medidas para combatir un flagelo realmente que impacta y mucho en el interior del país, que tiene que ver con el tema abigeato. Para hablar de este tema y también de otros, vamos a recibir esta mañana a Fernanda Maldonado, que en su momento en esta mesa había estado presente como asesora de la Federación Rural especializada en esta materia y que a partir del 1 de marzo será directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o sea, ya prácticamente del otro lado del mostrador. Fernanda, buenos días. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Qué contemplan específicamente para el tema abigeato en la ley de urgente consideración? Creo que todo el espectro político, más allá de los matices que se puedan tener, coinciden en la necesidad de hincarle el diente al tema porque está causando estragos en los productores pequeños, medianos y grandes. Sí, así es. Bueno, yo creo que el primer punto que tenemos que destacar es que ha estado sobre la mesa desde el comienzo, ¿no? Primero en la campaña, nosotros cuando hacíamos la gira sobre el interior del país decíamos que uno de los grandes desafíos era poner el abigeato en la mesa grande de discusión del tema de la seguridad. No solamente el abigeato, sino la inseguridad en el interior del país, porque va mucho más allá de lo que hoy los productores rurales y aquellas explotaciones asociadas o vinculadas a la explotación agropecuaria padecen, ¿no? El tema del hurto, el tema del contrabando, que está causando graves perjuicios sobre sectores como el de la granja. Y bueno, como tú decías hace unos instantes, uno de los primeros anuncios es la creación de esta unidad especializada en la órbita del Ministerio del Interior, anuncio que hizo días atrás el ministro del Interior designado, y bueno, nosotros ya hemos tenido reuniones de intercambio por parte del equipo del Ministerio de Ganadería con el Ministerio del Interior. Van a venir algunas con la Fiscalía General de la Nación y con el ministro designado de Defensa, porque son instituciones que tienen que interactuar mucho en lo que tiene que ver con la prevención, en la investigación y demás, sobre todo con la competencia que ahora va a tener el Ministerio de Defensa en lo que tiene que ver con el patrullaje. Yo creo que eso es una medida de destacar. ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, la idea es con la máxima coordinación posible, ¿no? Dentro de las competencias de cada una de las unidades, y también tenemos que sumar a esto el Instituto Nacional de Carnes, que hay algunas modificaciones ahí en su ley orgánica, que no están específicamente dirigidas a lo que es el combate al abigeato, porque no es su objetivo, sí el tema del control de las carnicerías y de los lugares donde se comercializan productos cárnicos, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la inocuidad. Sin duda esto va a aportar mucho al control de por dónde se vende muchas veces el producto derivado del abigeato o la faena clandestina. Control, por ejemplo, con análisis de ADN de productos que haya duda, por ejemplo, Por ejemplo, exacto, eso ya se venía implementando, financiado exclusivamente por el instituto, si bien no está dentro de su potestad, esa era una forma de colaborar por parte del INAC con la prevención, con la investigación de este flagelo. Se venía haciendo, perdón, pero ¿era una herramienta generalizada o solo se usaba en algunas ocasiones? No, se usaba en las ocasiones donde tú tenías muestras, o sea, la posibilidad de extraer muestras para después poderlas comparar. Por ejemplo, los casos donde los animales son faenados y se dejan restos en el establecimiento, se extrae una muestra. Hay protocolos para eso que se diseñaron en la órbita de la Mesa Asesora para la Seguridad Rural, y después, cuando se hacen las inspecciones correspondientes, se compara y bueno, ahí hay resultados. No solamente con muestras de carne se compara, sino que muchas veces se han aclarado casos porque se encuentran manchas en autos, en la ropa que tiene la persona que cometió el delito y demás. En las últimas horas te voy a mostrar un tuit que puso el futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. No hay quien los pare, dice Uriarte en este tuit. Vean allí la imagen. Para hacerlo es imperioso cambiar la forma de castigar el delito. Esto es Ruta 7, en Cerro Largo, la octava sección, Lanares Faenados. La policía montó un operativo a la entrada de Tupambaé hace pocas horas atrás, persiguió a un coche con chapa brasileña, el coche ingresa a una vivienda, la policía no puede ingresar porque es de noche, esperan y hacen vigilancia, ven que se descartan bolsas de esa vivienda a un predio lindero, la orden de allanamiento llega para la mañana siguiente, ingresan, los atrapan, comprueban que exactamente habían faenado Lanares. De los 4, 3 quedaron libres y uno fue condenado a 6 meses de prisión, pero con libertad vigilada. 6 meses de libertad vigilada. ¿Hay que agravar las penas?
Sí, más que agravar las penas, que iríamos ya por el aumento de penas en lo que establece, en este caso hablando del abigeato en el Código Rural, que ya se agravaron, se aumentaron las penas en el año 2016. Nosotros somos partidarios de algunas modificaciones en el Código del Proceso Penal, en lo que tiene que ver con, bueno, con algunos institutos que ahí se consagran, ¿no? El tema de... Libertad vigilada, por ejemplo, ¿no? Bueno, en eso se está discutiendo. Vieron que hay un capítulo muy extenso que los especialistas en la materia redactaron. Se está discutiendo, bueno, de la pertinencia o no. Estamos recibiendo la opinión de varias instituciones involucradas, de varios expertos, pero creo que el camino va por las modificaciones de algunos artículos del Código del Proceso Penal. Acá estamos hablando en realidad de las personas que cometen el delito, los autores materiales, pero esa carne va a comercializarse, se la van a dar a alguien, se la van a vender a alguien en la gran mayoría de los casos. ¿Qué pasa con esa cadena, digamos, con ese eslabón de la cadena de este delito que cuesta tanto combatir? Claro, nosotros por eso el tema de la mayor coordinación interinstitucional. Es decir, nosotros tenemos una cadena que tiene que funcionar muy bien para la prevención del delito, donde ahí tiene un rol protagónico el sector privado, el productor rural, ¿no? En lo que tiene que ver con la prevención, es decir, cómo maneja su rodeo, cuáles son las herramientas que adopta para el manejo de su establecimiento. Y después la denuncia inmediata del delito. O sea, el delincuente al saber que estamos ante un productor ordenado, que inmediatamente va a detectar una faltante, que inmediatamente va a denunciar, eso va a permitir a las autoridades que después intervienen, ya sea la policía, los fiscales y demás, hacer una investigación más eficiente. Y eso es lo que tiene que ver con la cadena en la prevención y en la investigación. Y también después en el abordaje de cómo se investiga el delito. Es decir, bueno, quiénes son los que intervienen en la comercialización, cómo se produce el mercado del ganado hoy, los negocios del ganado en este país, y ahí, bueno, tenemos una cuenta pendiente en lo que tiene que ver con la capacitación de quienes investigan el delito, que ya se había comenzado con un trabajo y ahora se va a intensificar, y al tener una unidad especializada dentro del Ministerio del Interior, con personal altamente especializado en la materia, bueno, eso va a hacer como un efecto derrame en el resto de la cadena a la hora de cómo investigar el delito. Porque la efectividad de la investigación, supongo, debe ser mínima en este caso, es decir, en cuanto a la cantidad de casos denunciados y efectivamente la cantidad de casos aclarados y personas procesadas. ¿Cuántos casos hubo en 2019? ¿Tienen una idea? Bueno, yo el número exacto no lo tengo porque ya después de mi nombramiento me alejé un poco de los ámbitos donde estaba participando en representación del sector privado, pero nosotros estimamos que en el torno de las 2.000 denuncias recibidas. Y aclaro que son denuncias de abigeato, es decir, cuando hay una certeza de que el delito existe, es decir, que se cometió un abigeato, que por lo general son los casos donde quedan pruebas, o sea, hechos muy evidentes de que fue un abigeato, como el tema de restos de animales faenados. Después hay otro tanto de denuncias que se reciben como faltantes. Acá estamos hablando de semovientes, o sea, se mueven por sí los animales, ¿no? Muchas veces de repente no están en el predio, pero sí se pueden encontrar en predios vecinos. Entonces, por parte del Ministerio del Interior no se recibe como abigeato, sino como faltante, que ahí también tenemos un trabajo para realizar nosotros. Es decir, que se reciba como faltante no significa que sea una faltante, porque por lo general el productor toma las medidas de recuento, no solamente en su establecimiento, sino en predios vecinos. Hay que mejorar trazabilidad, entonces. Bueno, no sé si mejorar, o sea, hay algunas cuestiones que hay que cambiar en la legislación referente a la trazabilidad individual, el ganado vacuno, ¿no? Hay que fortalecer algunas cuestiones, hay que sacar otros instrumentos que muchas veces son mal usados y propicios para cometer u otros delitos como la estafa. Fernanda, escuché, y obviamente es un tema sobre el que seguramente muchos montevideanos les debe pasar lo que a mí. Empezamos a tomar contacto con la problemática a partir de las denuncias reiteradas de los productores, cuando realmente uno empezó a conocer incluso imágenes. Allí es donde uno se preocupa por lo que consume y por los lugares en donde en definitiva se va a comprar, y empieza a fluir un poco más de información. De todas maneras, de esa información hay muchas cosas que generan dudas. El otro día, y porque tiene que ver con el tema de abigeato, pero fundamentalmente porque me llamó la atención las declaraciones, se puso en tela de juicio la urgencia o no sobre la realización de los chorizos caseros o artesanales que aparecen en la ley de urgencia. Algunas de las consideraciones que escuché criticando el hecho de si era urgente o no lo del tema del chorizo artesanal, me dejó pensando, porque dice, además esto de alguna manera favorece el abigeato
porque todos sabemos que esa carne va a parar a los chorizos caseros que se hacen en un montón de carnicerías. Y allí escuché hablar de carne de perro, de carne de caballo, etcétera, etcétera. Entonces, más que el tema político sobre la urgencia o no del chorizo artesanal, pregunto, esa carne que sale de abigeato, ¿se sabe que viene a consumo interno? ¿Se sabe que mayoritariamente se va del país? Es decir, ¿tenemos información con respecto a eso? ¿Hay algo de cierto en esto de los chorizos artesanales y que ahí va cualquier tipo de carne? Bueno, primero, ya que me haces la pregunta y te agradezco, voy a aclarar una cuestión. Es decir, el tema del chorizo artesanal no está incluido en la ley de urgente consideración por el hecho de que, es decir, ya está. La posibilidad ya se legisló. En los últimos meses del año pasado salió aprobada la ley del llamado chorizo artesanal. Nosotros lo que le introducimos acá es porque al cambiar algunas competencias del Instituto Nacional de Carnes tenemos que incluir este artículo a los efectos de que la norma sea integrada, ¿no? Porque cuando uno va a modificar el artículo de una ley, eso influye en otros artículos y así sucesivamente. Entonces, para dar un tratamiento integral y coherente a la normativa, es por eso que se incluye acá. No es porque el tema sea urgente legislar sobre eso. Pero sin perjuicio, no tenemos una información fehaciente de cuál es el destino de la carne que proviene del abigeato, ¿no? Sí se intuye que va en gran parte al mercado interno y por canales no habilitados para la comercialización. Es decir, no es que toda la carne del abigeato se vaya por las carnicerías, porque muchas veces se pone el foco en las carnicerías y castigamos mucho a las carnicerías y en realidad se comercializa mucho en el ámbito particular. Hoy uno de los mecanismos utilizados para comercializar carne son las redes, ¿no? Las redes sociales, se publica, bueno, se vende el corte de carne, se vende el chorizo, se vende esto. Sí, es verdad. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado en qué lugares adquirimos carnes o productos derivados de la misma, porque ahí hay un tema de salud pública. Está bueno hacer este paréntesis porque recuerdo no hace mucho tiempo atrás, hace cuestión de 6, 7 u 8 meses, me llegó por vía de un grupo muy numeroso el que si nos juntábamos tanto, el corte digamos, los más utilizados, ¿no? De asado, nalga, vacío, nos podía salir tanto porque era directamente, supuestamente, con un trato de un frigorífico. La verdad es que era una comunicación un tanto vaga, ¿no? Claro, claro. No, en ese caso, bueno, está bien, porque muchas veces los frigoríficos, como venden al por mayor, bajan el precio, las carnicerías lo mismo. Es decir, si compras más, te lo vendo más barato. Yo lo que digo es, ojo, dónde se adquiere el producto, ¿no? Porque muchas veces vemos en el cartelito asado a tanto, milanesas a tanto, chorizos a tanto, y miramos el lugar donde se ve y no se sabe si está habilitado o no para eso. Ah, bien. Que no significa que la carne provenga del abigeato, puede provenir casi de una faena clandestina, que es un delito muy primo hermano, como quien dice, del abigeato. Y aparte hay un tema de inocuidad importante ahí. Ahí estamos hablando del tema de salud pública, ¿no? Porque no se respeta ninguna norma en lo que tiene que ver con tiempos de espera, cómo fue faenado ese animal y demás. Entonces acá hay muchos bienes jurídicos atacados con el tema del delito del abigeato. Es decir, no solamente la propiedad del ganado, del productor, sino lo que tiene que ver con la salud pública, lo que tiene que ver con el bienestar animal. Ustedes habrán visto días pasados algo que circuló en las redes, una fotografía de un animal, bueno, en condiciones, la verdad, tremendas. Bueno, nosotros el tema del bienestar animal va a ser un tema de que le vamos a dar mucha relevancia. Se crea el Instituto de Bienestar Animal y, bueno, son cosas que nos preocupan. Ahora, lo que queda claro es que eso que escuché yo, de que teóricamente esta ley este artículo de la ley de urgencia, que es para hablar específicamente del caso de los chorizos artesanales, no va en contra de lo que se está procurando, que es combatir el abigeato. No, o sea, si se hacen los controles, nosotros fuimos, cuando la ley se discutió en el Parlamento, en mi caso como asesora fui muy crítica de esa propuesta. O sea, un poco porque podría funcionar si los controles no son eficientes como un canal de blanqueo de carne que provenga del abigeato. Claro. Ahora, si los controles son eficientes, no tendría por qué pasar eso. Nosotros vamos a que los controles sean eficientes. Y el artículo está incluido en el anteproyecto de ley de urgente consideración porque al incluir otras normas, inevitablemente tenemos que hacer modificaciones en este artículo y en el tema de
la ley aprobada hace unos meses atrás, también referente al tema de la inocuidad, ¿no? Pero va a ser muy importante también, imagino, y de allí seguramente la mención al doctor Larrañaga, futuro ministro del Interior, el trabajo que se realiza de investigación, porque si no, como decía Lorena, si no tenemos claro qué pasa con la totalidad de esa carne proveniente del abigeato, la cadena de la que hablaba Lorena antes, como que se corta porque en definitiva, supuestamente de estas detenciones o de las personas que se encontró, no se puede saber si estamos, por ejemplo, detrás de grandes organizaciones. Exactamente, por eso la creación de la unidad, por eso ahora va a ser un tema central el abordaje del abigeato y la inseguridad en el sector agropecuario, porque puede estar vinculado con otros delitos. Hay que hacer un trabajo de inteligencia importante por el tema de las organizaciones. Es decir, ahora pasa a la mesa grande del tema de la inseguridad. Es un tema con gran relevancia y con gran importancia. En cuanto a lo tecnológico también se requieren más recursos, ¿no? Porque Sí, se había hablado de georreferenciación, Exactamente. visión nocturna. ¿Qué está previsto en ese sentido? Bueno, el ministro designado, el ministro del Interior, Larrañaga, así lo anunció el día que bueno, hizo el anuncio de la creación de esta unidad. Se va a necesitar más tecnología y se va a necesitar más personal. En la nota que ustedes acaban de pasar, así lo menciona. Él habla alrededor de 1.000, 2.000 efectivos que van a ser distribuidos en las diferentes unidades y bueno, sin duda el tema de la unidad de seguridad rural va a requerir de personal y de personal especializado que mucho ya hay dentro de las fuerzas, ¿no? Dentro del Ministerio del Interior. Lo que hay que hacer es agruparlo y bueno, directrices a nivel nacional, unificar criterios para la investigación y el uso de los instrumentos. Bueno, vamos a agradecerle mucho a Fernanda Maldonado, quien estará asumiendo como directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Un placer realmente. Igualmente y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Cerramos por aquí la nota junto a Fernanda Maldonado.